Hola, soy Antonio Castilla. Vamos a resolver un problema de perspectiva isométrica muy habitual, el de dibujar circunferencias que estén sobre un plano inclinado, como en esta pieza la parte cilíndrica que se apoya sobre el plano inclinado. Para que sea más fácil de visualizar, lo reduciremos a una pieza más simple, formada por una cuña y un cilindro apoyado sobre su cara inclinada. La perspectiva nos la dan agotada. Empezamos por dibujar la cuña, recordando que las medidas que nos dan en las cotas son todas medidas reales, pero que en una perspectiva isométrica no todas se pueden utilizar. Por ejemplo, los ángulos en la perspectiva están todos deformados, así que aunque tengamos su medida real como la del ángulo D, no se puede utilizar en la perspectiva. En cuanto a las medidas lineales, solo se pueden utilizar aquellas que estén en las direcciones de los ejes de la perspectiva, que forman 120 grados. Otra aclaración es que a todas las medidas lineales que utilicemos se le debería de aplicar el coeficiente de reducción isométrico. Así que cuando haga referencia a que utilizaré una medida, se debe de entender que esa medida la reduzco con el coeficiente. Dibujo una recta con la medida B paralela al eje X y otra con la medida C en paralelo al eje Z. Uniendo sus extremos tenemos el perfil de la cuña. Vuelvo a recordar que en una perspectiva isométrica no podemos utilizar la medida de los ángulos, como el ángulo D, y las medidas que no sean paralelas a los ejes, como la medida I. Si solo nos hubiesen dado la longitud B y el ángulo D, deberíamos de dibujar un alzado con esas medidas, y de ahí deducir cuánta es la longitud C. Damos profundidad a la cuña llevando la medida A, abajo y arriba. Uniendo los extremos tenemos la perspectiva completa de la cuña. Seguimos con la parte cilíndrica. Vamos a situar la base inferior. Para localizar su centro, nuestra primera intención será llevar la medida E, que es correcto, y después llevar la medida F. Pero eso no lo podemos hacer, ya que F no está en la dirección de los ejes de la perspectiva, por lo que se deformará en la perspectiva. Debemos de transformar la longitud F en dos que sean paralelas a los ejes. Así que volvemos a nuestro alzado, y de ahí sí podemos medir la longitud F. Marco el punto con un eje de trazo y punto, y mido las distancias que hay desde un vértice en horizontal y vertical, medidas J y K. Esas medidas sí se pueden llevar a la perspectiva y en paralelo a los ejes. Su extremo es el centro de la base del cilindro. Dibujaré unos ejes para marcarlo. Continuamos buscando dos diámetros conjugados de la hélice. En una circunferencia todos los diámetros miden lo mismo, pero en una hélice no. Solo podremos llevar el diámetro de la circunferencia en aquel eje que es paralelo a los ejes de la perspectiva, como el que marco con la cota H. Pero al igual que antes, no podemos medir el diámetro directamente en el otro eje, porque no es paralelo a los ejes de la perspectiva. Para determinarlo, en el alzado marcamos el diámetro en verdadera magnitud, H, y transformamos su radio mediante una horizontal y una vertical de longitud L y M. Esas medidas sí las llevamos a la perspectiva, y conseguimos los extremos del segundo diámetro de la hélice. Estos dos diámetros son conjugados, no confundirlo con los ejes principales de la hélice, que deberían ser perpendiculares. Falta por dibujar la hélice. Uno de los procedimientos es trazar paralelas a los ejes de la hélice por su diámetro y a mano alzada trazarlas. Pero si se quiere conseguir más puntos, se pueden utilizar varios procedimientos. Los dos primeros se deben de conocer de los trazados de hélices en geometría plana. Se puede utilizar el procedimiento de los haces proyectivos, que solo indico para recordar cuál es. O también se puede utilizar el procedimiento de afinidad conocidos dos diámetros conjugados. Ambos son procedimientos exactos, aunque laboriosos, y solo indicados cuando las hélices son grandes o se quiere una gran exactitud en su trazado. Existe otro procedimiento que es obtener puntos por coordenadas a partir de su rebatimiento. En el alzado dibujamos una circunferencia de igual diámetro que la base del cilindro.
Este es su rebatimiento o abatimiento. Se elige un punto cualquiera en la circunferencia y desde él se dibuja una perpendicular a la línea de la cara inclinada. Medimos las distancias que hay desde el centro hasta ese punto en vertical y horizontal, las cotas n y ñ. Llevamos ambas medidas a la perspectiva en paralelo a los ejes de la perspectiva, z y x, y en el alzado medimos la distancia desde la cara inclinada hasta el punto, la cota O. La llevamos a la perspectiva en paralelo al eje Y, con lo que ya tenemos un punto más de la hélice. Si las mismas medidas las llevamos hacia los otros lados, obtenemos otros 3 puntos. Cuidado de no hacerlos simétricos respecto de los ejes, que esos puntos están en una simetría oblicua, no ortogonal. Se repite con tantos puntos como se necesite y uniéndolos tenemos de nuevo la hélice. Solo queda dar altura al cilindro. Pero la altura G tampoco es paralela a los ejes de la perspectiva, así que volvemos al alzado y dibujamos el cilindro con la medida de su altura llevada directamente. Unimos los extremos de la altura con una horizontal y una vertical y las medimos obteniendo las cotas P y Q. Llevamos las cotas P y Q a la perspectiva y al unir su extremo con el centro de la hélice tenemos tanto el eje del cilindro como su altura en proyección. Mediante paralelas al eje del cilindro y con la medida del eje ya proyectado, llevamos los extremos de la hélice. Cualquier punto de la hélice se lleva de igual modo y después se unen. Por el centro de la hélice dibujamos una perpendicular al eje y donde corte son los puntos de contacto de las generatrices de los contornos. Trazar dos paralelas al eje del cilindro por esos puntos. Solo queda borrar la parte oculta. Existe un procedimiento mediante abatimiento y afinidad, más ortodoxo por utilizar procedimientos propios del sistema sonométrico, que explicaré en el próximo vídeo. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.